¿Qué tal, estimados amigos y amigas de CADEFI? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Aquí nada más para darles la bienvenida a este curso que hablaremos el día de hoy, jueves 26 de junio de 2025. Muchas gracias a todos por sintonizarnos aquí en la plataforma de CADEFI, aquellos que ya son suscriptores de muchos años, muchas gracias. A los que se van incorporando, porque hemos tenido ahí algunos movimientos en plataforma, nuevos suscriptores, la verdad es que muy entusiastas y muy participativos respecto a lo que son las preguntas en los diferentes cursos que se dan tanto presenciales como en línea. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y hablaremos también el día de hoy de un tema que francamente yo lo quise poner sobre la mesa a sugerencia también de algunos de ustedes que nos han sugerido algunos temas, que por cierto incluso también aquí en el chat les pediría si tienen a bien recomendar algún curso, algún tema que sea de su interés, porque obviamente en la parte fiscal pues hay muchísimos temas. Sin embargo, siento que en ocasiones caemos de repente en lugares comunes en los que repetimos, independientemente de que pudiéramos ser varios ponentes los que pudiéramos estar hablando, exponer algún tema que siempre van a ser interesantes, y también incluso, no obstante que las leyes fiscales no ameritan o no permiten una interpretación, sin embargo también sabemos que por experiencias, por criterios, pues evidentemente hay tantos criterios y posturas o aristas como ponentes, desde cada uno, desde su práctica, su experiencia, y también con lo que ustedes amablemente nos aportan desde su experiencia como contadores, empresarios, de despachos contables, de empresas, etcétera. Les solicito por favor, si aquí en el chat pudieran incluso sugerir algún tema que sea de su interés, pues con todo gusto, ya sea un servidor o lo pasamos también a la dirección para que en todo caso también se propongan, y ya sea que lo pueda abordar el experto, el ponente de mayor experiencia en el tema, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue a solicitud, a una sugerencia de algunos de ustedes, el tema de lo que es la copropiedad para efectos fiscales. ¿Cuáles son los efectos como tal de esta figura jurídica? Y obviamente esto también va aparejado de lo que es la sociedad conyugal y en su caso la sucesión, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a abordar este tema de lo que es la copropiedad para efectos fiscales, y también vamos a ver la parte de lo que sería la sociedad conyugal, precisando algunas cuestiones partiendo de lo que va a ser desde lo esencial, que a qué se refiere, qué conceptos, qué se considera como copropiedad, conceptos legales, partiendo de lo que es el Código Civil Federal, también lo que es la sociedad conyugal o la separación de bienes, hablando del matrimonio, y cuáles van a ser los efectos fiscales que pudiera tener, y en su caso también, ¿por qué no decirlo?, aquellos beneficios que en su caso pudiéramos obtener, porque sí los hay, en el sentido de que sabemos nosotros que las tablas o las tarifas que se establecen por la ley del ISR son progresivas crecientes, hablando prácticamente de todos los capítulos del título cuarto. Cuando aplicamos una tarifa, pues obviamente estamos hablando de que esas tablas son progresivas crecientes. A mayor utilidad, a mayor base, pues evidentemente voy a tener un impuesto mayor por pagar. Sin embargo, en una cuestión, como lo sabemos aquí en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, existe lo que se considera como una economía de opción, que no es una evasión fiscal. En todo caso sería una elusión fiscal, o comúnmente llamado como una economía de opción, en el que el contribuyente pudiera tomar un camino diferente siempre y cuando esté acorde a la ley, esté dentro del marco de la ley, un camino diferente con esa economía de opción para poder aplicar una variante respecto a lo que sería la forma de contribuir, y en este caso estamos en presencia de lo que sería esa opción que pudiéramos tomar de generar una figura de copropiedad, o en su caso también la del régimen de sociedad conyugal, ¿de acuerdo?, que tiene que ver básicamente con el matrimonio. Quise abordar este tema, aparte de que lo habían sugerido algunos de ustedes, desde el hecho de que siento, esa es mi percepción, que de repente hay temas en la parte fiscal, pues que algunos conocemos, algunos desconocemos, algunos nos imaginamos de qué puede ir las cosas,
pero que en la realidad no lo aterrizamos y simplemente decimos, no, pues ¿sabes qué? Pues una copropiedad. Pero de entrada no sabemos bien a bien en qué consiste, en qué casos se aplica y mucho menos sabemos realmente utilizarla. Entonces decimos, oye, pues este no es un tema, incluso quizá no será un tema de mucho interés en general, pero ya cuando lo exploramos, cuando vemos cuáles serían sus aplicaciones y en qué momento pudiera yo aterrizarlo de una manera práctica hacia mis clientes, evidentemente no le va a aplicar a todos, pero es muy probable que a algunos sí les aplique y en su caso pudiéramos generar un beneficio. ¿De qué va este beneficio? Repito, siempre y cuando analicemos cada caso en particular y a partir de ello poder definir si es o no factible el poder tomar esta opción de la tributación de ciertos ingresos a través de esta figura de la copropiedad. Y pongo un ejemplo práctico. Si ustedes como despacho o en empresa que los socios tienen un bien, por ejemplo, un bien inmueble y que dicen, pues sí, fíjate que tenemos un edificio o tengo un cliente que propiamente está tributando a través de lo que es el régimen de la uso goce temporal de bienes inmuebles, comúnmente llamado como arrendamiento, pues sí, sí lo tiene. ¿Cómo lo adquirió? Por ejemplo, ¿cómo lo adquirió? No, pues mira, ya que investigamos un poquito, resulta que lo adquirieron, hay muchas formas, y ojo, porque aquí vamos a echar a volar la imaginación, vamos a revisar los archivos o los expedientes de nuestros clientes para que en un momento dado podamos definir, oye, esto pudiera aplicarle. ¿Cómo lo adquirió? Vámonos desde lo esencial. ¿Sabes qué? Si efectivamente mi cliente tiene un inmueble, un edificio, tiene 2 edificios, inmuebles en sí, o departamentos, oficinas, naves industriales, etcétera, que dice, sí lo renta. Oye, ¿sabes cómo lo adquirió? Fíjate que cuando llegó conmigo, pues ya traía todo hecho. Ok, de cualquier manera revísalo, ¿no? Ayer nada menos me hacía la consulta a una contadora que le mando un saludo, ahorita nada más les comento. Le mando un saludo porque me decía justamente unas cuestiones que le acababa de llegar una cuenta en la que ella veía que precisamente la contadora Maribel, saludos contadora, ojalá te puedas conectar y si es así, manifiéstate por acá porque yo creo que vamos a poder interactuar respecto a lo que es tu caso que me comentabas precisamente ayer. Dice, oye, pues a mí me va llegando el cliente, y en este caso pues me dice que está por copropiedad, pero no tengo ningún antecedente. Ya te diría yo, si está como tal, ya optó por llevar a cabo esa opción y por contribuir o tributar a partir de la copropiedad, que vamos a ver sus puntos finos desde lo esencial, en qué consiste, en qué casos se aplica y también la sociedad conyugal, porque es importante, hasta cómo se va a determinar propiamente los avisos, que es de suma importancia el presentar avisos, para que yo le pueda decir a la autoridad, oye, yo ahora opto por tributar con estos ingresos por el régimen de copropiedad. Y aquí te voy a señalar que yo voy como representante de la copropiedad y aquí son mis representados. ¿Listo? Comentaba que pues a veces pensamos que es un tema, dices, pues yo sé que existe, cómo se come, cómo se lleva a cabo, cuáles serían sus antecedentes, eso no lo sé. Por lo tanto, es muy importante saber de inicio cuáles son los antecedentes de cómo adquirir los bienes que tengo en arrendamiento. O, por ejemplo, también, oye, Octavio, y la copropiedad también puede aplicar, digamos, para un régimen de actividad empresarial. Sí. Les diría, prácticamente la copropiedad va a poder aplicar para cualquiera de los capítulos del título cuarto, excepto evidentemente sueldos y salarios, y excepto lo que sería la prestación de servicios personales independientes, los honorarios. Y eso obviamente tiene cierta razón, cierta lógica. ¿Por qué?
pues finalmente estos se prestan de manera personalísima, ¿de acuerdo? Yo como trabajador subordinado y nadie puede venir a sustituirme en las labores que hago de esa subordinación. Yo como profesional independiente, pues obviamente también al prestar un servicio personal independiente, nadie puede sustituir las labores que yo realizo, precisamente por lo personal de esa prestación. Pero de ahí en fuera, si decimos, oye, entonces queda por ahí actividad empresarial, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, dividendos, intereses, ingresos del extranjero y otros ingresos, de los demás ingresos. Oye, entonces esos yo los pudiera considerar o meter a partir de lo que sería el régimen de copropiedad. Sí, tiene sus especificaciones para cada cosa. Lo vamos a configurar de una manera en la que dices, oye, por ejemplo, ¿a poco dividendos pudiera meterlo como copropiedad? Sí, porque ya que veamos los conceptos partiendo desde lo esencial, ¿a qué se refiere según el Código Civil Federal? ¿En qué consiste? ¿Qué es la copropiedad? Y me establece que es aquel derecho o la propiedad que se tiene, ya sea sobre un bien o sobre un derecho, y ojo con esas lecturas, porque entonces dices, ah, caray, pues ya se me está abriendo el panorama, ¿no? Puedo aplicar, ya lo dije, prácticamente en todos los regímenes, en todos los capítulos de título cuarto, excepto sueldos y honorarios. Y vamos a ver de qué manera puede aplicar. Oye, ¿y cuál sería el sentido inicial de que yo pudiera aplicar esta economía de opción y optar por que en el caso de que yo pudiera aplicar en ese esquema, ¿cuál sería el beneficio? Pues diría, partiendo de una lógica, estimados amigos, y de un principio básico que dice divide y vencerás, ¿no? Dices, oye, una lógica, ¿quién pagará más impuesto si es una sola persona la que recibe 100,000 pesos mensuales? Hablando de tarifas progresivas crecientes, atendiendo el principio constitucional de proporcionalidad. ¿Pagará más impuesto una persona que recibe 100,000 pesos de arrendamiento mensual o dos personas que reciben 50,000 pesos, por decir una cantidad? Aun y cuando yo determinando el impuesto por separado de cada una de esas personas, yo lo sumara precisamente con este principio de progresividad, de este principio como tal de constitucional de proporcionalidad, pues obviamente aunque yo sume el impuesto de las dos personas que ganaron 50 y 50, lo sumo y aún así me va a dar un impuesto menor al que la persona solita hubiera causado si los recibe una sola persona. Ahí es donde está realmente pues el beneficio. No lo quisiera yo llamar estrategia porque finalmente una estrategia es más elaborada, es una cuestión incluso hasta que pudiera provocar por ahí de cuestiones a lo mejor de ingresos en objeto, etcétera. Pero no, esto no lo elevemos a una cuestión estratégica, simplemente es una opción que puedo yo tomar, que si yo en un momento dado aplica en mi caso específico de mi cliente, de mi persona incluso, oye, pues lo puedo tomar, lo puedo hacer. Y además, también otro beneficio pudiera implicar el hecho de que me va a hacer una disminución administrativa, me va a causar una disminución administrativa, porque probablemente, hablando de la sociedad conyugal, por ejemplo, pues en un momento dado yo nombro a lo que es el representante común de la sociedad, y resulta que el representado en un momento dado no va a tener la obligación, más que en su caso, de declaración anual. ¿Ok? Hasta aquí quisiera hacer un breve paréntesis para decir, a ver, tengamos en cuenta dos situaciones. Primero, hablaremos de lo que es la copropiedad. Artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me establece cómo voy a tributar en el caso de copropiedad y adicionalmente también me establece que el mismo tratamiento se dará a lo que es la sociedad conyugal. ¿De acuerdo? Copropiedad. Dos o más individuos realizan una actividad que ya decíamos puede ser empresarial, arrendamiento o cualquiera de los capítulos del título cuarto, excepto sueldos y honorarios. ¿De acuerdo? Dos o más individuos en adelante.
Lo que es la sociedad conyugal, pues obviamente nada más dos, ¿de acuerdo? Ya una situación, ahí no se puede dar una situación de más personas, por obvias razones, finalmente es el matrimonio. Oye, ¿y aplica hoy por hoy para esta cuestión de género, matrimonios del mismo sexo? Por supuesto que sí, porque también tiene los mismos derechos civiles y legales, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos la copropiedad y por otro lado tenemos lo que es la sociedad conyugal. Ahora bien, dices, aquí pueden ser de dos en adelante, más de dos, y aquí puede ser únicamente dos personas. Pero manejan una similitud al respecto de qué, de que tomando esta opción, y voy a ser muy reiterativo a lo largo del curso, porque esto finalmente es una opción que nosotros podemos tomar. Y desde luego que desde ahorita puede haber ya algunas preguntas al respecto en decir, oye, yo tengo, por ejemplo, mi negocio, mi actividad empresarial, con un negocio solito, ¿de acuerdo? Y lo manejo yo solo, va. Pero sí efectivamente voy a llevar a cabo una actividad empresarial con la que me voy a asociar con otras personas o voy a adquirir, por ejemplo, un bien inmueble entre varias personas, lo vamos a adquirir y quiero ver cuál sería la mejor opción de tributación respecto al ingreso etiquetado porque ese arrendamiento que voy a tener con estas otras personas. Pues ahí podría caber, ojo, aquí tengo mis actividades normalitas y súmenle ustedes las que quieran, porque por ejemplo puedo yo ser un profesional independiente que tengo ingresos por honorarios, listo, aquí está en este cajoncito, esto nada tiene que ver con esa asociación que voy a realizar con esa copropiedad, aquí tengo mis ingresos por honorarios, listo, luego tengo también un negocio. Esa actividad empresarial, de acuerdo, también lo tengo el ingreso. Tengo incluso 2 departamentos en renta, arrendamiento, uso goce temporal de bienes, aquí lo tengo también. Y estas todas forman a la misma persona física, ¿de acuerdo? También tengo ingresos por asimilados de salarios. Soy una persona que recibe sueldos y salarios. O sea, soy el chambitas y tengo un chorro de trabajos. Y así también tengo un montón de fuentes de ingreso. Casi soy el ejemplo para todo. ¿Listo? Entonces digo, tengo estos ingresos, ese es todo mi pool de lo que yo genero y aparte me gané un premio, ¿no? Pero adicionalmente a eso, ese es todo digamos, mi fuente de ingresos, diferentes regímenes, diferentes capítulos, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Digo, ahora me voy a asociar con otras personas porque vamos a adquirir un bien inmueble que incluso vamos a remodelar, vamos a adecuar y estamos definiendo si lo damos en arrendamiento, pero decimos, es un hecho que va a ser por ese lado. Ok, esta parte va a ser distinta a mis demás ingresos, ¿de acuerdo? Esto voy a decir, lo adquirimos, lo vamos a, obviamente al momento de la escrituración, se va a saber quiénes lo estamos adquiriendo. Y entonces al momento de que digamos ya vamos a empezar a funcionar, vamos a hacer gastos, vamos a hacer algunas adecuaciones, remodelaciones, etcétera, porque esta adquisición tiene una etiqueta que es la de que podamos rentar el inmueble, ¿de acuerdo? Entonces decimos, pues mira, ya lo adquirimos y ahora fiscalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dar un aviso. Me nombran a mí como representante de la copropiedad y en este caso yo le voy a decir a la autoridad, mira, ¿ubicas todo mi pool de ingresos que tengo? Listo. Adicionalmente a ellos, ahora te voy a decir, autoridad, que yo, Octavio Rodríguez Espinosa, ahora voy a fungir como representante común de una copropiedad. Y entonces estos ingresos que yo te declare que vienen por arrendamiento, vienen por copropiedad. Y en ese caso lo que voy a hacer es, por mí y por todos mis amiguitos, te presento un aviso, autoridad, para decirte, este ingreso que voy a tener es por copropiedad. Yo funjo como representante común y aquí te anexo, te relaciono las claves del RFC de las personas que yo estoy representando, de mis representados, ¿de acuerdo?
Y entonces ya te presento el aviso, porque los ingresos que yo tenga por estos arrendamientos, y voy a llenar un cuestionario, voy a, obviamente, a generar o actualizar mi cuestionario de actividades. Y ahí le voy a decir que estos ingresos ahora los voy a tener también, adicional a todos los que tenía, ahora voy a tener estos ingresos en copropiedad. Y aquí voy a fungir como representante. Oye, no, ¿qué crees que yo soy de los representados? Ah, pues también tengo mi pool de ingresos de todo mi catálogo de regímenes que tributo por el ingreso que tengo. Y adicionalmente estoy fungiendo como representado en una copropiedad. O sea que hay que dar aviso por todos, ¿de acuerdo? El comentario va por esto. Y espero no confundir, por favor, si no, aquí mándenme sus comentarios, ¿listo? Decimos, ok, de entrada, me pongo a ver ahorita el catálogo o la relación de clientes que tenemos en el despacho y decimos, ¿qué crees? A este le puede aplicar. Pero ¿qué debería yo de conocer de entrada? Primero, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, tenemos en la oficina, este sí lo conozco de cierto, así tal cual, que es un grupo son hermanos prácticamente, y todos curiosamente, a mí se me hace curioso porque miren, les decía a ellos, oye, ¿y qué pensaban tus papás? Porque todos tienen un nombre con 4 letras. Así es, Aldo, Nora y René. 3 hermanos así. Y entonces ellos lo que están haciendo, ellos cada uno se dedica, prestan servicios, están como asalariados, una Nora es empleada bancaria, de buen rango, ¿no? Pero entonces pues tienen su lanita y dicen, oye, ¿qué crees? Pues nos gusta el negocio y lo que hacemos es adquirir inmuebles, digamos en una colonia, pues, digamos, un estatus social, digamos, clase media, ¿no? En una colonia así popular, pero pues ahí más o menos, y hacia abajo, ¿no? Adquieren un inmueble que está en esquina, tiene un buen, un terreno, ¿no? De buenas dimensiones y en esquina. Porque dicen, ¿qué crees? Pues lo que hacemos es lo adquirimos, lo adecuamos, edificamos para hacer plazas comerciales pequeñitas. Pero mira, ya hoy por hoy me están rentando para eso, me rentan de repente la de la pizza, me renta la de la tienda de conveniencia y me renta la farmacia. Y entonces pues yo ya tengo negocios para muchos años, pero la inversión por dónde la pongo. Y entonces de repente hacemos ese análisis y dices, oye, pues de entrada se me ocurre una AMP, una asociación en participación, ahí me topo con pared porque el tema luego es a la hora de ir con el banco y decirle, mira, no obstante no tengo una personalidad jurídica, para efectos fiscales sí, y de repente dile al banco y quiero abrir una cuenta bancaria y te dicen, no te entiendo, manito, mejor no te abro nada, ¿no? Sale. Entonces decimos, pues ahí está también la figura de la copropiedad. Y ahí hemos aplicado ciertas situaciones o beneficios. Por ejemplo, ¿no? Otro, dices, pues mira, tengo a un doctor que tiene su práctica médica, honorarios, normalito, tiene su consultorio, además presta servicios para el Seguro Social por la mañana, bueno, su sueldo y salarios, otros que ya están pensionados, pero tienen su arrendamiento de un bien, y entonces dices, pues porque además como contadores, no es que nos encante el chisme, a mí sí me gusta, la verdad, ¿para qué los voy a mentir? Sí me gusta, pero lo hace uno más que nada por una cuestión más bien didáctica y profesional, ¿no? Pero te acabas enterando de cada cosa que dices, ay caray, pues ni hablar, me tenía que enterar, ¿no? Y el hecho es que dices, a ver, este doctor, ¿cómo adquirió este bien inmueble? Porque tú nada más llegó contigo y dices, aquí está su constancia y dice que es ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles que causan IVA porque es una casa habitación amueblada o porque es un local comercial o una nave industrial, etcétera. Sale. Así llegó. Y dices, no, pues sí paga tal ingreso, tiene tal ingreso, paga tal impuesto. Pero valdría la pena ahí echarse un clavado para decir, oye, ¿y cómo lo adquirió?
No, pues con su esposa, ¿no? Dices, ok, oiga Doc, ¿y no le interesaría en un momento dado también que exploráramos la parte de una figura diferente a la que viene usted tributando, dependiendo también cuál es el régimen conyugal por el que está casado, ¿no? Entonces dices, o sea, pues oye, contador, pero ¿como para qué te interesa saber eso? Déjeme hacerle unos cálculos y en una de esas le conviene. Y si le ponemos más ceros a la derecha a las operaciones, créanme que vale mucho la pena explorar este tipo de opciones, ¿ok? Me acuerdo de un amigo mío muy, muy querido, que de repente siempre anda presumiendo el cuate que cobra, por ejemplo, por declaración anual 30,000 pesos de personas físicas y dices, ok, me dice, ¿qué crees? Ayer hice una declaración bien interesante, bien bonita, dice, y le cobré 30,000 pesos por la anual de físicas. Le digo, ok. Y ya me empezó a decir todos los conceptos que tenían y todo. Le digo, ¿y checaste su régimen conyugal? No. Le digo, ah, caray. Y pues va a decir que como, ¿y por qué cobrando tan caro, no? O sea, así, casi que cobras como si supieras. Y dice, no. Le digo, pues era interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque desde aquí quisiera hacer un parteaguas para decir, a ver, ojo, no nos confundamos. El hecho de que yo tenga una sociedad conyugal no quiere decir que necesariamente tenga que tributar de una manera, ¿ok? No. Una cosa es el matrimonio y otra cosa es que yo ejerza esta opción, ¿ok? Hablando tanto de copropiedad como de sociedad conyugal. ¿Listo? Espero irnos ahí entendiendo muy bien. Vamos aquí a contestar, atender algunas cuestiones que, por cierto, déjenme decirle, me comentaba que no lo señalara porque se va a poner nervioso, pero el día de hoy, aquí en Cadefi, regularmente lo que hace el director es poner a que cada persona pueda estar figurando en varios puestos, en varias funciones, precisamente para que todos puedan conocer y saber, y evidentemente tampoco depender nada más de una sola persona respecto a ciertas funciones. Y entonces, el día de hoy es la primera vez que Johnny nos está haciendo favor de encargarse de esta transmisión, y por lo que veo, pues lo está haciendo de maravilla. Entonces, muchas gracias, Johnny, de verdad, por el apoyo. Muchas gracias y felicidades por tu apoyo y por esa capacidad. Aquí vamos a atender, dice Peralta 3766, dice, estimado amigo Tavo, Roberto Peralta, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo, un abrazo. Respecto a cualquier escenario de copropiedad, ¿qué aspectos hay que cuidar para no caer en los supuestos del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación? Al momento de aplicar, divide y vencerás. Muchas gracias, mi estimado Roberto. Mira, te diría yo, prácticamente, y sabemos que es un principio general que obviamente el contribuyente puede realizar todo lo que la ley le permita, no le prohíba propiamente, ¿ok? Ese es el principio como tal. El contribuyente puede realizar todo aquello lo que la ley no le prohíba, ¿de acuerdo? Evidentemente, mi estimado Robert, siempre que esté dentro del marco de ley. Si dices tú, oye, yo no quiero caer en un supuesto del 108 del código, que estamos hablando de cuando los delitos se consideran un delito de defraudación fiscal, por ejemplo, cuando con el uso de engaños, aprovechamientos, errores, se difiera o se elimine lo que es el pago de alguna contribución. Dices, ¿qué crees? No estoy en ese supuesto, Robert, porque decíamos, el hecho de aplicar en una economía de opción una opción válida, transparente, para lo que va a ser la contribución, sin tema, yo te diría, si está bien definido, y a eso iba con mi ejemplo, respecto a, oye, pues yo tengo aquí al contribuyente, está rentando un inmueble, y me interesaría saber cómo lo adquirió, y adicionalmente, cómo está casado. Porque ya fuera que fuera por una cuestión de sociedad conyugal, que propiamente se dice así, legalmente, de manera correcta se dice sociedad conyugal,